de la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros, ¿verdad? Y creo que ya tenemos suficientemente claro. Una cosa es la obra del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sí tienen eso claro? ¿Sí? La obra del Espíritu Santo, estuvimos mirando el domingo en la mañana, que comienza cuando ¿qué? Cuando empezamos a oír la palabra de Dios. En cambio, el bautismo del Espíritu Santo se da cuando el Señor nos pone a hablar en lenguas según el Espíritu Santo nos da que hablemos. Esas son las diferencias, ¿cierto? También el domingo en la mañana miramos que todos los que recibimos a Cristo el Señor en nuestras vidas como el único y suficiente Salvador, entonces si tenemos a Cristo tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Amén. Todos los que somos de Cristo tenemos el Espíritu Santo, porque el apóstol dijo, porque el Señor es el Espíritu. Amén. Ahora digan gloria a Dios los que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí ven que hay una diferencia? Todos tenemos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Jesús mismo, ¿cierto? Pero cuando decimos quiénes recibieron el bautismo del Espíritu Santo, entonces son los que han hablado en lenguas según el Espíritu Santo les dé que hablen. Amén. Vamos bien, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces la obra del Espíritu Santo comienza en la persona cuando la persona tiene el privilegio de oír la palabra de Dios, y esa palabra de Dios produce entonces ese efecto glorioso, maravilloso, que en la Biblia lo llama conversión, ¿cierto? Que es que conversión viene de convertir, de hacer de nuevo, ¿cierto? Una conversión así que usted se acuerde que esté en la Biblia. ¿Ah? Hay muchas, pero una que usted se acuerda así rápido. La conversión de Saulo de Tarso. ¿Ah? La Biblia dice que Saulo de Tarso, allá en Hechos, el capítulo 9, usted lo puede leer en casa, pero vamos así rápido. Dice que Saulo de Tarso era un hombre que enemigo del Evangelio. Era perseguidor de los cristianos. Era, hermanos, un hombre terrible en su manera de odiar a todo lo que se hablara del Evangelio. Pero la Biblia dice que yendo de camino a Damasco, ¿y a qué iba Damasco? ¿Sabe qué iba a hacer Saulo a Damasco? Iba con unas cartas que lo autorizaban para perseguir a los cristianos y meterlos a la cárcel. Eso iba a hacer. Así que, como dicen por ahí, no era una perita en dulce, era complicado. Cuando mataron al hermano Esteban, que lo mataron a piedra, y dice la Biblia que las ropas del hermano Esteban las pusieron a los pies de un muchacho. ¿Sabe quién era ese muchacho? Saulo. Por eso la Biblia dice que Saulo consintió en la muerte de Esteban. Es decir, Saulo era de los que decían, denle más, tírenle más. Ahí estaba Saulo. Pero dice la Biblia que yendo de camino a Damasco sucedió algo maravilloso. Y es que la Biblia dice, lo rodeó un resplandor de luz del cielo que lo hizo caer ¿en qué? En tierra. Y Saulo percibió que esa luz era la manifestación de una presencia sobrenatural que él nunca había visto y nunca había sentido lo que él estaba sintiendo. Y entonces Saulo hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y oyó la voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y sabe qué hizo Saulo en ese momento? Saulo se tiró de rodillas y dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Así que en ese momento Saulo se convirtió al Señor y le entregó la vida al Señor.
Y yo le hago una pregunta: ¿eso que Dios hizo ahí con él fue el principio o eso fue todo? ¿Usted qué opina? Ese fue apenas el principio. ¿Y sabe qué? Dios siempre en los seres humanos comienza la obra cuando nos trae la palabra. Y cuando esa palabra que oímos la creemos y abrimos el corazón, el Señor entra en el corazón de la persona. Así como entró en el corazón de ¿quién? De Saulo. Y Saulo le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Yo no sé hace cuánto que usted le abrió el corazón al Señor Jesucristo cuando oyó la palabra y le dijo igual: ¿qué quieres que haga, Señor? Y se puso a disposición del Señor. Así que de ahí en adelante vemos a un hombre que hasta el nombre le fue cambiado. Ya no se llamó más Saulo de Tarso, sino que ahora se llamó el apóstol Pablo. ¿Ven? Y fue un hombre, hermanos, con un conocimiento muy profundo en las Escrituras. Fue el hombre que escribió más cartas, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, primera y segunda carta a los corintios, escribió la carta a los efesios, escribió la carta a los colosenses, escribió la carta a los gálatas, escribió la carta a los filipenses, escribió la carta primera y segunda a Timoteo, la primera y segunda a los tesalonicenses, la carta que escribió a Tito, la carta que escribió a Filemón, y se dice que posiblemente escribió la carta a los hebreos, aunque en la carta a los hebreos no tiene un autor definido. Dicen que pudo ser el apóstol Pablo, pero en sí, este hombre que tuvo un encuentro con el Señor y que fue transformado por el poder del Señor, llegó a ser un gran instrumento en las manos de Dios. Así que la obra del Espíritu Santo, hermanos, comienza entonces cuando alguien puede oír la palabra y puede encontrarse con el Señor, y una vez que la persona le abre el corazón al Señor, Dios comienza a generar una transformación en esa persona, y esa transformación se da porque el Señor, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, comienza a sacar de nuestra vida lo que no sirve y a colocar en nosotros de su presencia. Alguien en una ocasión predicando hizo algo una ilustración que llamó la atención, y él había colocado así en un vaso de vidrio, le echó varios papeles, trozos de papeles le echó. Y como el vaso tenía poquita agua, todos los trozos de papel estaban ahí. Pero a medida que él comenzó a echarle más agua al vaso, los papelitos iban subiendo hasta que cuando el vaso se llenó completamente de agua y se rebosó, los papelitos que estaban ahí se salieron del vaso y quedó el agua limpiecita y pura agua, no había papeles. Hermano, esa es la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestra vida, nuestro corazón, nuestra vida estaba llena de cosas desagradables a Dios. Porque yo tengo que ser sincero, cuando yo le entregué la vida al Señor, yo no estaba sin pecado, yo era un pecador. No sé si usted también era igual, pero estábamos llenos de vicios, de maldades, de malas palabras, de cosas malas, así estábamos. Pero hermanos, cada vez que empezamos a venir al culto y a oír palabra de Dios, esa palabra de Dios es como agua que limpia. Y llegó el momento que todas esas cosas comenzaron a irse de nuestra vida. Y entonces comenzó el Señor, por medio de su Espíritu Santo, a hacer ese milagro glorioso que es la transformación de nuestra vida.
Y entonces podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que, hermano, pasaron, ya no existen. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso, si usted quiere que la vida suya sea realmente una vida agradable a Dios, no hay otra manera de lograrlo. Usted tiene que permitirle al Señor que obre en usted por el Espíritu Santo. Usted tiene que dejar que Dios actúe en su vida. Y entonces el domingo estuvimos mirando que el instrumento que Dios usa en primera instancia es, ¿qué, hermanos? La palabra. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué Dios usa la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra ¿hasta qué? Hasta partir el alma y las coyunturas. Es decir, Dios usa la palabra, hermanos, porque yo quiero decirle, este libro llamado Biblia, aunque fue escrita por hombres de carne y hueso como usted y como yo, sin embargo, lo que ellos escribieron es por inspiración del Espíritu Santo. En otras palabras, la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso esta palabra ha sido el instrumento que Dios ha usado para que la obra de su Espíritu Santo produzca en nosotros esa transformación. Si no hubiéramos recibido la palabra de Dios, hermano, estaríamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados. Pero hoy, de seguro, tenemos una vida diferente, transformada, una vida nueva, porque Dios obró en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, usando su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso entonces, cuando uno mira la Biblia en el libro del profeta Jeremías, la Biblia habla de un personaje que trabaja con un material que es material muy simple, muy económico, y estoy hablando del alfarero, ¿verdad? El alfarero trabaja con qué, hermanos? Con barro, con arcilla. Pero el barro que se consigue por ahí es un material que es costoso o es barato. Es barato, eso no vale nada. Un poco de barro, no bien la gente le saca el quite cuando llueve para no embarrarse los zapatos. Pero el alfarero que sabe hacer de ese material que no tiene ningún valor, lo puede llevar a que ese material valga mucho. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de un proceso, ¿cierto? Y ese proceso, hermanos, pudiéramos decir que también lo hace el Señor con todos los que nos ponemos en las manos de Él, para que Él nos moldee. Lo primero que hace el alfarero cuando ya tiene ese barro en sus manos, ese material, ¿qué es lo que hace el alfarero? ¿Alguien sabe aquí cómo trabajan los alfareros o no? No, ese no es el primer paso que hace el alfarero. El primer paso que hace el alfarero cuando ya tiene el barro es que lo sumerge en el agua o le echa bastante agua para poderlo poner ¿qué? Dócil. Porque el barro así duro, esos terrones, no le pueden encontrar las impurezas que tiene. Lo primero que tiene que hacer es meterlo ¿qué? En suficiente agua para que se ponga dócil. Ve, hermano, cuando nosotros estábamos sin el Señor éramos bien rebeldes y éramos duros como el terrón ese así. ¿A cuántos de pequeños los descalabraron con un terrón? Sí. Voy a descalabrar a uno con un terrón de barro, que eso se pone durísimo.
Pero por más duro que sea el barro, cuando lo meten en el agua hace el proceso. ¿Y qué es lo que hace el agua? Lo vuelve dócil. Hermano, aquí entre nosotros hay personas que hablábamos mal del evangelio y nos burlábamos de los cristianos y hablábamos cosas feas y no creíamos y éramos tremendos. Pero un día cualquiera Dios tuvo misericordia de nosotros y comenzó Dios a echarnos agua. ¿Cuál es el agua? La palabra. Y poco a poco, a medida que el Señor nos fue mojando con la palabra, nos fuimos volviendo ¿qué? Dóciles. Y algunos a veces que se burlaban de nosotros y los evangélicos están locos y eso es pura mentira. Por aquí entre nosotros hay un hermano que me decía: pastor, yo cuando vine a la iglesia, a mí me daba risa ver lo que los hermanos hacían ahí. Y yo veía a unos hermanos llorando, que no les da ni pena, tan viejos y llorar. Y se burlaba de lo que hacían los hermanos, pero él notó algo, que ellos lloraban, pero se les veía un gozo, una alegría, algo especial. Entonces, él cuenta que en un momento dado él dijo: bueno, Señor, si eso que ellos sienten es verdad, entonces déjeme sentir a mí si estoy verdad. Y cuando él dijo así, el Señor le dio ese gusto, porque Dios es bueno, hermano. Dios se dejó sentir en la vida de ese hermano y dice: comencé a llorar y a sentir un gozo y comencé a sentir algo especial en mi vida. Entonces dije: no, el evangelio es verdad. Y por más duro que sea la tierra, el agua la ablanda. Por más duro que hayamos sido nosotros, la palabra de Dios nos ha vuelto dóciles. ¿A cuántos del Señor los ha vuelto dóciles? Gloria a Dios, diga gloria al Señor. Y entonces cuando ese terrón que era duro fue sumergido en el agua o vaciaron bastante agua, él entonces pierde su dureza y se vuelve dócil, blando. Y entonces el alfarero entra a hacer el segundo paso. ¿Sabe qué hace el alfarero? Toma el barro en sus manos. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como barro en manos del alfarero. ¿Sabe cuál es el problema a veces? La diferencia entre el alfarero o entre el barro y el alfarero y entre nosotros y Dios. Que el alfarero agarra el barro y comienza a tratarlo y el barro no dice nada. En cambio nosotros muchas veces el Señor nos agarra y Él nos quiere quitar las cosas que nos sirven y Él comienza a tratarnos y nosotros sí nos ponemos a veces bravos y nosotros a veces sí no queremos y nosotros sí. Pero que Dios nos ayude esta noche para ser como barros, hermanos del alfarero. ¿Cuántos esta noche estarían dispuestos a decirle: Señor, aquí estoy para que tú hagas conmigo lo que tú quieras? ¿Sí le gustaría a usted que el Señor lo ayudara en ese aspecto, hermano? Sí, es bonito ser uno transformado por el poder del evangelio. Entonces el alfarero agarra ese barro que ya ahora es dócil y comienza un proceso que se llama amasar. ¿Alguno aquí ha amasado arepa, no? Uy, la hermana se le perdió la cuenta todos los días en la mañana haciendo arepa. Bueno, el alfarero hace algo parecido. Él comienza a amasar el barro. ¿Y sabe para qué comienza a amasar el barro? Porque mientras está amasando el barro, él percibe las partículas que tiene el barro. Entonces él consigue un pedazo de vidrio y ¿qué hace? Lo saca. Consigue un pedazo de palo, lo saca. Consigue una piedra, lo saca y él sigue ahí dándole hasta que el barro queda completamente ¿qué? Limpio. Oiga, yo no sé usted si se acuerda cuando empezó a venir a la iglesia, el Señor empezó a mojarlo con la palabra y cada vez que usted venía Dios comenzó a amasarlo y usted sintió que el Señor le quitó las malas palabras, el Señor le quitó el vicio del licor, el Señor le quitó el vicio del cigarrillo, el Señor le quitó. Y cuando usted se dio cuenta: oiga, pero yo me siento mejor, claro, si lo está tratando el alfarero de alfarero, Jesucristo, el Señor.
cuando ese barro está limpio ya, porque hermano, con mucha honestidad, ninguno de nosotros aquí puede decir yo soy lo que soy porque yo me propuse, porque yo soy bueno. No, todos nosotros estábamos llenos de impurezas, de cosas malas, pero gloria sea el nombre de Jesús, porque Él es el alfarero de alfareros. ¿A cuánto les transformó la vida el Señor Jesús? Gloria a Dios. Y entonces el Señor, después que nos quitó todas esas impurezas y todas esas cosas que no estaban bien en nuestra vida, hermanos, el Señor nos llevó a la rueda. La rueda es un aparato que usan los alfareros para darle forma. Y el Señor, después que nos limpió, el Señor no nos llevó a la rueda, el Señor nos llevó a las aguas del bautismo. ¿Para qué? Para darnos forma. ¿Cuál forma nos dio? Nos dio la forma de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la forma de ser nuevas criaturas. Pero para una persona bautizarse en el nombre de Jesús, primero tiene que haber sido ¿qué? Transformado por el poder del Señor. ¿Qué pasa si el alfarero lleva la rueda del barro con piedras y con todo eso? Hace el pocillo, pero donde está la piedra o el vidrio, el barro, hace que luego se chipee o se parta o se cuartee, y por ahí ¿qué? Se parte. Por eso, mis hermanos, cuando una persona se bautiza por emociones, pero no se ha convertido, no se ha dejado moldear, no se ha dejado tratar por el Señor, esa persona rápido se chipea, se va otra vez al mundo. Pero gloria a Dios por los que estamos aquí desde el día que lo encontramos a Él. No, Él nos encontró a nosotros y estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque dejamos que Él nos moldeara e hiciera una obra perfecta, porque la obra de Cristo en nuestra vida es una obra perfecta. Amén, amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces el Señor, como hace el alfarero que llevó el barro ya limpio, lo llevó a la rueda para darle forma, el Señor a nosotros nos trajo a las aguas del bautismo para perdonar nuestros pecados y declararnos hijos suyos. Ahora somos hijos de Dios, eso dice la Biblia, ¿cierto, hermanos? Y ese estatus que tenemos ahorita es gracias a ¿qué? A la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, hermano, estaríamos todavía como ese barro duro y estaríamos llenos de cosas malas. Pero yo sí creo que el Señor Jesús nos ha moldeado y nos ha cambiado la vida. ¿Cuánto les cambió la vida el Señor? ¿Usted no cree que se merece un aplauso esta noche? Y entonces, después que el alfarero lleva ese barro a la rueda, él comienza a darle forma. Y le da forma, es decir, hace un plato, una olla, un pocillo, una jarra, algo hace con ese barro. Pero ese barro necesita un proceso para que se vuelva consistente, para que se vuelva ¿qué? Resistente, para que no se vaya a dañar. Y por eso entonces hay que decir, hermanos, que a nosotros también, después que el Señor nos permitió bautizarnos en el nombre de Jesús para hacernos hijos de Él, el Señor también ha dejado algo especial para nosotros que debemos de tener en cuenta y valorar todos los días. ¿Y sabe qué es, hermano? Es que Dios nos ha dejado a nosotros los cristianos la oportunidad de alimentarnos siempre de la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces no solamente le da forma, sino que el alfarero
agarra esa vasija que hace y la lleva ¿a dónde? La lleva al horno, para que a través de un proceso de temperatura, de calor, ese barro se cocine y se vuelva ¿qué? Sólido, fuerte, resistente, ¿cierto que sí? Oiga, es una hoja de la palma que pega ahí, ya toca mañana hacer ahí porque es bastante incómodo, ¿cierto? Volvamos aquí al canal, entonces el alfarero lleva ese barro, esa vasija que ya hizo, que ya le dio forma, la lleva al horno y a través de un proceso de temperatura, esa olla o ese plato o eso agarra ¿qué? Consistencia, firmeza. ¿Para qué? Para que no se vaya a romper fácilmente, para que no se eche a perder, para que agarre. Pues yo quiero decirle que el Señor, después que nosotros nos bautizamos y Él nos hizo sus hijos, nos ha dado el privilegio de que nos podemos congregar todos los días del culto, porque en este lugar de culto está la presencia de Dios y está la palabra dada, y cada vez que venimos a oír palabra de Dios estamos siendo cocinados por la palabra y por el poder de Dios, para que agarremos, ¿qué, hermano? Firmeza. Vea, un cristiano que viene al culto, un cristiano que ora, un cristiano que tiene comunión con Dios, es un cristiano que permanece en la iglesia. Claro, que está ¿qué? Sólido, es consistente. No, un pocillo de esos que lo hacen allá en la rueda, pero no lo meten al horno. Usted lo va a agarrar así, medio lo agarra, ¿qué pasa? Se parte o se dobla o se hunde o lo que sea, pero cuando ya está bien cocido, usted lo agarra y ¿qué? Usted sirve tinto ahí, toma y no pasa nada. Así Dios quiere que el proceso de la obra del Espíritu Santo, hermanos, se haga realidad en nuestra vida. No se conforme solamente porque lamentablemente a veces algunos cristianos piensan que lo máximo es bautizarse en el nombre de Jesús y ya. Pero no es solamente bautizarse en el nombre de Jesús, es más que eso. Hay que dejarnos llevar al horno que Dios usa, y hermano, y el horno de Dios, permíteme hablarlo de esta manera figurativa, el horno de Dios es la iglesia. Aquí Dios nos moldea a todos, ¿sí o sí? Aquí Dios nos aconseja a todos, aquí Dios nos orienta, nos instruye, aquí Dios hace que nosotros nos volvamos cristianos fuertes. Cristianos que somos capaces de resistir en el día ¿qué? En el día malo. Porque el problema de los cristianos, cuando no dejan que Dios haga en ellos la obra del Espíritu Santo y que están todos blandengues, perdónenme la expresión, es que frente a cualquier problema que hacen, ¿cuál es la frase que dice la gente cuando no está así bien fundamentada en la palabra, cuando la gente no está como bien sólida en las cosas de Dios? Cualquier problemita que dice la gente, no vuelvo más a la iglesia. ¿Sí es así o no? Hermano, ¿y usted qué pasó? No tengo ganas de volver más a la iglesia. ¿Por qué? Porque cualquier cosita es como ese barro que no está bien cocido, entonces cualquier cosita, ¡pum!, se desarmó. Pero los que estamos aquí cerquita de Dios, que estamos recibiendo de la presencia de Dios, de la palabra de Dios todos los días, somos sólidos. No negamos que no tengamos problemas, sí los tenemos. Pero aunque tengamos muchos problemas, Dios está con nosotros. Nuestros pies están sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. No nos mueven los problemas ni las circunstancias, no, estamos firmes. Cuando usted mira la vida del apóstol Pablo, ¿sabe qué dice la Biblia de Pablo? Que Pablo fue encarcelado,
recibió 30 azotes de vara, creo, o 30 veces más o menos, no me acuerdo bien ahorita, pero lo cierto es que le dieron con vara, lo apedrearon y lo dejaron ya medio muerto, lo metieron a la cárcel. Sufrió una cantidad de circunstancias bastante duras, pero Pablo es un ejemplo de lo que es haber sido, hermanos, transformados y haber recibido el tratamiento del Espíritu Santo. Es decir, Pablo era un cristiano ¿qué? Sólido. Tanto así que al apóstol Pablo, después de tantas cosas que había padecido, lo tenían en la cárcel para quitarle la vida, y efectivamente le quitaron la vida. Usted se pone a mirar en libros de historia y usted va a encontrar que los apóstoles murieron en circunstancias no muy bonitas, ¿no? El apóstol Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo. El apóstol Juan fue el que murió prácticamente de anciano en la isla de Patmos, pero ¿sabe a dónde lo habían echado al hermano Juan? Al apóstol Juan. Lo habían echado en un caldero de aceite hirviendo, vivo, lo echaron ahí. Dios lo guardó. ¿Por qué? Porque Dios quiso guardarlo. Pero ellos pasaron circunstancias muy duras, pero hermanos, mantuvieron su vida en Dios. ¿Sabe por qué? Porque habían hecho que su vida fuera sólida. Pablo ya estaba para ser sacrificado, ya le habían dicho mañana a tales horas es tu hora de muerte. Y yo le hago una pregunta: normalmente una persona que le digan mañana a tal hora te vas a morir, ¿qué haría esa persona? Yo creo que ¿qué haría usted? Dígame, no digan. Pero ¿sabe qué hizo el apóstol Pablo? Estaba tan tranquilo, tan convencido, tan fundamentado en la palabra, que el apóstol Pablo pidió una tintilla, una hoja, y empezó a escribir, y le escribió a Timoteo. ¿Y qué le escribió? Mira, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Pero te voy a decir una cosa, Timoteo. Yo he guardado ¿qué? La fe. Yo, ¿qué más dice? He peleado ¿qué? La buena batalla. La buena batalla. Hay otra cosa que dice: he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Ayúdenme. ¿Ah? He peleado la buena batalla, he guardado la fe y he terminado ¿qué? Mi carrera. O sea que el apóstol reconoce que en la vida cristiana tuvo muchas ¿qué? Muchas luchas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado ¿qué? La fe. Es decir, aunque se me vinieron 1000 problemas y aunque mañana me van a quitar la vida, pero yo estoy seguro en Cristo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Estamos firmes. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Aleluya. Eso lo produce el Espíritu Santo, hermano. La firmeza en la vida cristiana es resultado de la obra del Espíritu Santo. Si usted no está con una vida llena del Espíritu Santo, usted es factible que usted pierda la firmeza, pierda la fe. Y si pierde la firmeza y pierde la fe, es posible que termine la carrera ¿cómo? Mal. Como pasó por allá en algún lugar que era tan chistoso, pero estaban el 31 de octubre, es que se celebran el Día de los Brujos, ¿no? Sí, 31 de octubre. Estaban por allá en un pueblo celebrando el Día de los Brujos, y como pues ahora últimamente se disfrazan más los adultos que los niños. Ustedes saben que antes eran puros niños, ¿cierto? Ahora son los adultos que se disfrazan, ¿no? Todo el mundo se estaba disfrazando ahí en el pueblo, y bueno, estaban los hermanos allá en el culto, en el pueblo, haciendo el culto.
cantando en el culto, cuando venía un hombre vestido de diablo, pero un diablo bien feo, había vestido de diablo bien feo. Y cuando iba llegando cerquita, pasando cerca de la iglesia, se largó un aguacero tremendo y el diablo no encontró para dónde meterse, sino que se metió a la iglesia. Y cuando el diablo entró a la iglesia, pues el diablo, o sea, el hombre disfrazado de diablo, pero el diablo entró a la iglesia y los hermanos que estaban ahí cuando vi el diablo, todos salieron a correr. Y entonces una hermana fue a salir corriendo y la falda larga que tenía se le enredó en una banca. Creo que antes no eran sillas de estas, sino banca de madera, ¿cierto? Se le enredó en la silla, en la banca, y ya no pudo. Y el diablo pues se le acercó para explicarle que el diablo la iba a agarrar. Entonces la hermanita empezó a decirle: no, diablito, no, diablito, yo vengo al culto, pero yo no soy de aquí. No me hagas nada, diablito, yo vengo al culto, pero tú sabes que yo no ando bien en el evangelio. Y entonces el hombre, viendo la angustia de la dicha hermana, el hombre se quitó la máscara y dijo: no, vecina, tranquilo, soy yo. Era el vecino de la hermana. Estaba disfrazado el 31, pero ese día la hermana quedó avergonzada porque estaba diciendo que ella estaba en el templo, pero no era ¿qué? No era cristiana. Oiga, que no nos vaya a pasar eso nunca. Que nosotros digamos que somos de Dios, pero que Dios nos apruebe por nuestra forma de vivir. Y que Dios, hermano, nos permita todos los días demostrar que sí somos de Dios. Entonces, el alfarero, después que lleva ese vaso, ese instrumento, lo que haga, lo lleva ya al horno y lo vuelve sólido, lo cocina, le da esa estabilidad, y cuando ya está bien cocido, entonces lo saca. ¿Y sabe qué hace cuando el alfarero saca eso? Que ya está bien. Entonces, hace otro proceso adicional. Y el proceso que él hace es que comienza a untarle unas capas de barniz y de laca y de otras cosas para que ese vaso se ponga brillante. Y entonces cuando ya está bien lisito, entonces comienza a hacerle figuras decorativas y lo pinta. Y cuando usted pasa por algún lado, alguna casa, usted ve un vitral y usted ve una porcelana, un vaso, un pocillo decorado, y usted dice: uy, qué cosa tan linda. Y entonces la señora dice: no, es que eso es algo especial, que me lo regalaron y yo lo tengo ahí para ocasiones especiales, porque eso es algo muy fino. Pero lo que la señora no sabe es que antes de ser así era un barro que no servía para nada y que nadie daba nada, pero el alfarero hizo todo un proceso maravilloso para ponerlo allí, para ser ejemplo, para ser, hermano, eso es la obra de Cristo en nosotros por el Espíritu Santo. No valíamos nada, pero Él hizo todo. Le dice gloria a Dios. Él hizo todo. Y así como el alfarero le echa esa laca y ese barniz y luego lo decora, ¿sabe cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros para finalizar, después de habernos bautizado, después de habernos dado solidez, madurez, estabilidad en la palabra? El Señor nos da el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces la Biblia dice que nos convertimos en instrumento de ¿qué? De honra. Porque todos los que somos del Señor tenemos el derecho, es un derecho que Dios nos dio, de ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para que con ese poder que Dios ha depositado en usted, Dios pueda salvar a otros, Dios pueda bendecir a otros, Dios pueda sanar a otros. Así que yo le pregunto esta noche: ¿le gustaría a usted de verdad colocarse en las manos del mejor alfarero que se llama Jesús? ¿Le gustaría que Dios
hiciera la obra en usted. Vea, yo esta noche no sé cómo vino usted al culto, ni usted sabe cómo vine yo, pero lo que sí le puedo decir es que el Señor Jesús está aquí con nosotros. Y Él conoce el corazón suyo, el corazón mío, y Él esta noche es el único que puede hacer esa obra preciosa, porque es una obra extraordinaria. La Biblia dice que Él escogió de lo vil del mundo, de lo menospreciado, para avergonzar a los sabios y a los que se creen. Aquí habemos gente, hermano, que reconocemos que lo que somos hoy somos por la pura gracia de Dios. Por favor, ubíquese en pie esta noche.